directamente, ¿verdad? Ya compramos el reloj, pero todavía no lo ponemos. Entonces, voy a tratar de no pasarme mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, dispóngase a recibir, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a pedirle a Dios que venga y nos hable. Ahí donde está, cierra sus ojos. Padre, te damos gracias porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, sino que viene y produce un efecto, Señor, por lo cual tú la has enviado. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú vas a hablar a nuestro corazón el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Mientras que escuchábamos el último canto, ¿verdad? A cuenta que vino una imagen a mi mente, ¿verdad? Y me imagino que debió realmente haber sido muy sorprendente para los apóstoles, ¿verdad? O los seguidores de Jesucristo, cuando realmente alguien decía con fe, eres sano en el nombre de Jesús, y que sucedían las cosas. O sea, eso era algo impresionante. Bueno, es algo que todavía nosotros tenemos acceso, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de ser portadores del nuevo pacto. ¿Qué significa eso? Hemos empezado series a estudiar acerca de Corintios, ya terminamos todo, Primera de Corintios, ahora vamos a la segunda carta a los Corintios, escrita por Pablo, ¿sí? Y hoy voy a tocar así rapidito 3 capítulos, ¿verdad? Pero quiero que usted se trate de grabar cosas, ¿sí? Si puede, escríbalas o tome notas en su teléfono, pero es muy importante. Dice, hemos estado estudiando acerca de Corintios, pero ahora que entramos a 2 Corintios vemos algo totalmente diferente. Cuando Pablo escribió no solo una carta ni 2 cartas a los Corintios, escribió varias cartas, ¿verdad? Pero por desgracia no se tienen todas. Entonces nosotros creemos por la soberanía de Dios que Dios tenía planeado que solamente conserváramos tanto la primera carta a los Corintios como la que le llamamos la segunda carta a los Corintios. Y entonces hay cosas que de repente como que no se entienden muy claro porque requiere que nosotros las estudiemos y analicemos qué es lo que Dios está hablando en cada carta. Por ejemplo, en el capítulo 1, Pablo, de 2 Corintios, Pablo está hablando acerca de la consolación y habla de la consolación y cómo Dios nos consuela. Como Dios nos consuela, ahora nosotros también tenemos que consolar a otros, ¿sí? O sea, esa consolación de parte de Dios no es solamente para nosotros, sino es para que nosotros podamos impartirla a otras personas. Y nos recuerda que Él es un Padre de misericordia y de consolación. ¿Qué significa misericordia? Recibir algo que tú no te merecías. Eso es misericordia. Entonces Dios quiere venir y traer misericordia y consolación. Hay veces que nosotros, por nuestros propios méritos, nos mereceríamos pues cosas no tan buenas como hemos recibido, ¿sí? Pero tenemos que entender que tenemos un Padre, que es un Padre lleno de misericordia y de consolación. Y para reforzar esto, mira, dice 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 5 de la Reina Valera de 1960. Voy a estar usando una versión que se llama PDT, que es Palabra de Dios para Todos. Es una versión muy actualizada. Si usted tiene su teléfono, bájela. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted tiene su Biblia y nomás tiene una versión. Si usted tiene la Biblia en forma electrónica, pues tiene acceso a muchas versiones y eso te facilita la comprensión de lo que el apóstol Pablo, en este caso, quería transmitir. Entonces es muy importante que lo veamos de diferentes traducciones para que nosotros podamos tener una visión más grande de lo que realmente se quiere decir aquí. Y dice el versículo 1, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Algo importante, dice, cuando dice toda, es toda.
No existe algo que Dios no pueda venir y traer consolación a tu vida. No importa la situación que tú hayas pasado, Dios promete traer consolación a tu vida. Versículo número 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios nos habilita para venir y consolar a las personas. No importa lo que la persona está pasando, Dios te habilitó. Entonces, cuando tú ves a una persona que está sufriendo, tú puedes venir y decirle, mira, Dios tiene consolación para tu vida. ¿Sí? Versículo 5. Dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, toda la consolación que Dios nos proporciona es a través de Jesucristo. No es a través de otra cosa. Entonces, yo cuando estaba más chico, yo oía al pastor, a nuestro primer pastor que tuvimos, que fue el pastor Pedro Medina, que él decía, nosotros somos una iglesia cristocéntrica. Y yo pensaba que cuando decían que eran cristocéntricas era porque nomás hablábamos de Cristo. Pero hoy, ya que estoy más grandecito, entiendo que es cristocéntrica porque el centro de mi vida tiene que ser Jesús. El centro de mi vida tiene que ser Jesucristo. Entonces, cuando yo entiendo que el centro de mi vida es Jesucristo, empiezo a entender, perdón, que la consolación viene a través de Él. Que la disciplina viene a través de Él. Todo lo que viene a mi vida es a través de Jesucristo. Vamos rápidamente al capítulo 2. El capítulo 2, Pablo está hablando que Dios nos hace vencer las dificultades y nos compara como una fragancia que es agradable y se extiende para unos como vida y para otros como muerte. Vamos a ver ahí en 2 Corintios capítulo 2 del 14 al 16. Dice el 14, damos gracias a Dios. Ahí empezamos a usar la Biblia, palabra de Dios para todos. Si puedes, búscame la versión palabra de Dios para todos. Dice, damos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en un desfile triunfal. Qué interesante. ¿Cuántos han ido en un desfile? ¿Sí? El desfile no para. Vas caminando y todos van saludando, ¿verdad? Todos van aplaudiendo y están echando porras y todo. Entonces, tú te das cuenta que la vida en Cristo es eso, un desfile triunfal. No significa que vas a tener un triunfo de vez en cuando, sino que todo el transcurso de tu vida es un desfile triunfal en Él. Dice, a través de nosotros esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él. A través de nosotros esparce el conocimiento de Jesucristo. Dice, como si fuera una suave fragancia. Fíjate qué bien lo describe y qué interesante es. ¿Qué pasa cuando pasa una persona, que ahora sí como decía mi abuelo, que se echó todo el 20, ¿sí? Que trae todo el perfume, pasa y deja así como una estela agradable, ¿sí? Pero si es de esos perfumes, o sea, que nomás no, o no se bañó, pero se echó perfume, pues el olor no es una fragancia agradable. Entonces, cuando él empieza a hablar que nosotros somos una fragancia agradable, o sea, cuando tú empiezas a llegar a un lugar, te empiezas a respirar una atmósfera donde Cristo es el que permea todo. Y la gente dice, mira, no sé qué pasa, pero cuando tú llegas, las cosas empiezan a ponerse bien. ¿Por qué? Porque tú y yo somos los que transportan la fragancia del conocimiento de la palabra de Dios. Y dice el 15, nosotros somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Esta fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van al camino de la destrucción. Para los que van hacia la destrucción somos olor de muerte. ¿Qué significa? Aquellas personas que están teniendo una vida desagradable a Dios, no les gusta cuando tú llegas. Tu presencia los incomoda.
Simplemente en lo que tú vas llegando, ellos ya van cambiando su tono. ¿Por qué? Porque, pues, como dicen, ¿verdad? Alteramos sus demonios, ¿sí? Pero tenemos que entender que esa fragancia que tú y yo tenemos no es una fragancia propia, es una fragancia que proviene de cargar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que ir, fíjate, eh, el 17. Este está, en esta versión está súper fuerte. Y quiero que te prepares porque fíjate lo que dice. Nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos. Esto está fuerte, fuertísimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que venir, yo tengo que venir y hablarte palabra. Si tú te fijas, o sea, podemos contar cuántos versículos leemos en una hora cada vez que el pastor Juan se para, o cada vez que yo me paro, o cada vez que Alejandro se para, o cada vez que Juanito se para. O sea, son un montón. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos hablando ideas propias. No estamos hablando lo que se nos ocurre, simplemente estamos entendiendo y estamos tratando de interpretar la palabra de Dios lo más exacto y lo más apegado posible a lo que el plan de Dios tenía para nosotros. Fíjate, vuelvo a repetir, nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos. Perdón, por medio de Cristo hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. No se trata, ¿sí? No se debe tratar a los hermanos como clientes, ¿sí? O sea, de que vienes a la iglesia y vamos a orar por ti para lo que tú necesites. Dios te lo va a responder. Y Dios, o sea, empiezas a tratar de darle a tu hermano una respuesta, no lo que dice la palabra de Dios, pero sí tratas de obtener un beneficio a través de él. Entonces nosotros no negociamos la palabra. Nosotros hablamos la palabra así como va, derechito. ¿Por qué? Porque si no, yo empiezo a adulterarla y empiezo a cometer herejías, empiezo a hablar doctrinas de hombres como si fueran de parte de Dios. Y no puede ser así. Yo tengo que hablar con sinceridad. Dice, vamos al capítulo 3. Dice el capítulo 3. Ahora vemos al apóstol Pablo que muestra una incomodidad por la actitud de los corintios, siendo él el fundador de la iglesia. Dice, le solicitaron cartas de recomendación. Haz de cuenta que imagínate, Pablo viene y funda la iglesia de Corinto, ¿sí? Pero regresa y le dicen los de Corinto, porque antes no había como había ahora. Alguien llegaba a la iglesia y decía, ¿sabes qué? Yo vengo de una iglesia cristiana y traigo una palabra para ti. Y decían los de la iglesia, a ver, danos las cartas de recomendaciones. ¿Quién te mandó? ¿Quién dijo que vinieras? O sea, y le dijeron a Pablo, a ver, danos las cartas de recomendación tuyas, Pablo. Pablo le dijo, oye, bueno, si hubiera Pablo hubiera decidido, oye, no sean ridículos, ¿verdad? Pues si yo fui el que empecé la iglesia, ¿cómo que me están pidiendo cartas de recomendación? ¿Sí? Y él empieza a hablar y empieza a decir de esta manera, en el capítulo 3, verso 1, ¿acaso parece que estuviéramos alabando a nosotros mismos de nuevo? ¿Acaso necesitamos presentarles o pedirles cartas de recomendación como lo hacen otros? Dice el versículo 2, ustedes mismos son la carta escritas en nuestro corazón que toda la gente lee y conoce. La gente sabía lo que Pablo había hecho en Corinto. La gente conocía sus acciones. Entonces es cuando nosotros oímos a veces la interpretación que dicen, es que nosotros somos cartas abiertas, nosotros somos cartas leídas. Bueno, nuestra vida y nuestra conducta debe de reflejar la vida y la conducta de Jesucristo. Nuestra vida no es para que, o sea, cuando alguien viene y me describe a mí, debería estar describiendo a Jesucristo. Obviamente, todavía no llegamos a ese punto, pero estamos trabajando hacia allá. Todos tenemos que tener en la mente, ¿sí?, el hecho de que nosotros nos tenemos que ir convirtiendo y transformando, ¿sí?, en lo que realmente significa ser el cuerpo de Jesucristo.
Dice, Pablo les dice, ustedes son testigos de todo y lo que fue escrito en ustedes no fue escrito como lo escribió Moisés. Allá en el Sinaí, él escribió en tablas de piedra. Más bien, yo lo he escrito en sus corazones. Y recordamos en Jeremías capítulo 31, que no lo vamos a leer, pero lo cita en Hebreos 8. Y vamos a ver qué es lo que habla acerca de lo que Pablo estaba tratando de decirle a los corintios. Dice Hebreos versículo 8, del 6 al 8 de la Reina Valera. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, está hablando del primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo pacto. ¿Sí? O sea, si el primero hubiera sido suficiente, ¿para qué queremos un segundo? ¿Sí? Pero como el primer pacto no fue suficiente, entonces necesitábamos tener un segundo pacto. Y el 8 dice, porque reprendiéndoles les dice, he aquí vienen días, dice el Señor. Esto fue lo mismo que habló Jeremías en el capítulo 31, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Jehová, de Judá, un nuevo pacto. 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Dice, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. En el versículo 11, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se ha dado por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Pablo nos enseña que todo es a través de Jesucristo. No podemos hacerlo con nuestros propios medios, ni con nuestras propias habilidades, solo y únicamente a través de Jesucristo. Y recordemos que el antiguo pacto era basado en tradiciones, era basado en festividades, era basado en rituales, era basado en haz esto, haz aquello, haz lo otro. Pero al final eso te traía a la muerte. ¿Por qué? Porque no podías cumplir con todo. Y si fallabas en uno, fallabas en todo. Entonces tenemos que entender que el antiguo pacto no estaba diseñado para darnos vida, sino para darnos muerte. Porque el antiguo pacto nos condenaba, el nuevo pacto nos justifica. ¿Cómo nos justifica? A través de Jesucristo, porque no depende de lo que tú haces, depende de lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Dice 2 Corintios 3, 4 y 5, por medio de Cristo confiamos en Dios cuando decimos esto. No queremos decir que no creemos, que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. No es nosotros, es Jesucristo en nosotros. El Pablo introduce que somos servidores de un nuevo pacto. Ahí en 2 Corintios 3:6 dice, en la versión Palabra de Dios para Todos, solo Dios nos hace capaces de ser siervos del nuevo pacto, el que ha hecho con su pueblo. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu. Porque la ley escrita lleva a la muerte, en cambio el Espíritu lleva a la vida. La ley trajo una lista de cosas que hacer y si fallabas uno, fallabas en todos. No éramos capaces de presentarnos puros por medio de la ley. La ley estaba diseñada para que nosotros necesitáramos morir. Y sabemos que el que vino y murió fue Jesucristo, a través de un sacrificio perfecto. El versículo 7, nueva versión internacional, dice así,
El misterio que causa muerte es el que estaba grabado con letras de piedra. Fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar a la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en el rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Aquí nos muestra un pasaje muy interesante. Dice que Moisés, Dios lo llamaba y decía, ven para acá. Dice que subía al monte y estaba delante de la presencia de Dios. Y dice que su cuerpo se llenaba de un resplandor, que él tenía que usar un velo. ¿Por qué? Porque la gente no podía soportar ese brillo que él tenía. Pero también ese velo le ayudaba a cubrir cuando ese brillo se iba desvaneciendo. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, él brillaba, se ponía el velo, pero él venía y estaba con el pueblo. El brillo se iba disminuyendo, pero como traía el velo, la gente no lo notaba. ¿Sí? Entonces él tenía que volver otra vez a subir al monte y volvía otra vez y se llenaba de la presencia de Dios, se llenaba de ese brillo y bajaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese brillo no se producía desde adentro. Ese brillo venía de afuera hacia él. Era un reflejo, un resplandor que se absorbía, ¿sí? Pero no era algo que estaba dentro de él, ¿sí? Y se desvanecía. Y nosotros tenemos que entender que cuando Moisés tenía ese brillo, cuando Moisés venía, ¿sí? Duraba un poquito de tiempo, ¿sí? No era algo permanente. Entonces, nosotros entendemos que ese pecado siempre, el pecado siempre te va a llevar a la muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué interesante es darnos cuenta, ¿sí?, que Cristo murió por todos nuestros pecados. Hasta el pecado más pequeño necesitaba, requería la muerte de Jesucristo para ser perdonado. No había una manera, o sea, tú dices, o sea, aquí no dice, pues pecaste poquito o pecaste mucho. O sea, un pecado ya era necesario, ¿sí?, una muerte expiatoria. Y esa muerte expiatoria es a través de Jesucristo. Según de Corintios 3, del 8 al 13 dice, pues bien, que aquí mismo fue, que así fue, dice, no fuera todavía más glorioso el ministerio del Espíritu. Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que estaba extinguiéndose, ¿cuál mayor será la gloria de lo que es permanente o permanece? Así que, como tenemos la esperanza, actuamos con plena confianza y no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. El 14, sin embargo, la mente de ellos se embotó, de tal manera que hasta el día de hoy, tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. Dice, el velo no ha sido quitado porque solo se quita a través de Jesucristo. Ya no es a través de las prácticas, ya no es a través de la ley, ya no es a través de los festejos, no es a través de las tradiciones de los judíos. ¿Por qué? Pues nosotros no somos llamados a ser judíos, nosotros somos llamados a ser hijos de Dios. Entonces nosotros no podemos estar viviendo a través de rituales y festejos. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en eso, tú vives con un velo. ¿Y qué hace con ese velo? Ahorita vamos a ver más adelante algo muy interesante que eso me hizo entender muchas cosas el día de hoy. Dice, hasta el día de hoy siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando tú vienes y conoces a Jesucristo, se cae ese velo de ti y empiezas a ver cosas y empiezas a entender que no se trata de lo que tú haces, sino se trata de lo que Él hizo. Y porque reconoces lo que Él hizo, empiezas a tener una vida que agrade y que corresponda a lo que Él hizo. No porque estás en pecado, sino porque estás buscando agradarlo.
Entonces, cuando tú empiezas a vivir eso, dice el 16, pero cada vez que hay, bueno, perdón, dice el 17, ahora bien, el Señor es espíritu, ¿sí? Y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Este es otro de los versículos que muchas veces se malinterpreta, ¿sí? Cuando decimos aquí, el espíritu de Dios hay libertad, no es para hacer lo que tú quieras, ni para hacer lo que te da la gana, sino es para hacer. Tenemos la libertad de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos libertad. No tenemos libertad para otra cosa. ¿Sí? Tenemos la libertad de hacer la voluntad de Dios. Dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Sí? Todo lo que nosotros vivíamos antes representa una esclavitud para nosotros. Todo lo que vivían los judíos era una esclavitud para ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban esclavizados de rituales. Tenían que hacer todos los rituales al pie de la letra, porque si no, estaban fallando a Dios. Pero nunca pudieron agradar a Dios. ¿Por qué? Porque vemos que Jesucristo vino a hacer el sacrificio agradable y perfecto. Dice ahí mismo en 5, pero el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo estamos en el Espíritu de Dios, nosotros no vivimos de acuerdo a la ley. ¿Sí? O sea, yo no mato, ¿sí? Por decir algo, no robo, no porque es pecado, sino porque yo entiendo en el Espíritu que así no se vive. ¿Sí? Aunque sea pecado, no lo practico porque ahora yo vivo en el Espíritu y no vivo a través de la ley. Y dice, ahí va una lista de las que ya saben que todos decimos, ay mamacita, ahí va, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Las leo despacito, rápido. Sí, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, dijo Pablo, por lo que salga, ¿verdad? O sea, porque unos van a decir, no, pues que antes no había internet, pues dijo Pablo, por si acaso sale la internet, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces, dice, acerca de las cuales os amonesto, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu, algo aquí interesante, no dice el fruto de la ley, no dice el fruto de seguir la Torah, no dice el fruto, no, dice el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, nosotros entendemos que todo lo que vimos ahí arriba, del 19 al 21, ya no es nuestra forma de vivir, porque ahora nosotros vivimos en el Espíritu, no vivimos en los deseos de nuestra carne, ¿sí? Y no vivimos de acuerdo a la ley. Al final, Moisés reconocía que ese brillo se iba extinguiendo, y eso, fíjate bien, y esto nos pasa cuando en nuestras fuerzas intentamos brillar. ¿Cuántas veces nosotros intentamos brillar? ¿Cuántas veces nosotros intentamos ser buenos cristianos? Con nuestras formas, con nuestras fuerzas. ¿Sí? ¿Cuántas veces tú dices, voy a leer la Biblia en un año? ¿Sí? Y hoy se te pasó. Y dice, la voy a leer rapidito porque si me preguntan, le voy a decir, sí, sí leí la Biblia. ¿Sí? O sea, ¿para qué? Para que se note lo espiritual que somos. ¿Por qué? Porque tratamos de brillar a través de un brillo humano, de un brillo natural. Ese es el mismo velo que tenía Moisés. Nosotros también tratamos cubrirnos y que no se note de que nuestra espiritualidad ha bajado, ¿verdad? Pero, dice, cuando el brillo se va extinguiendo, se empiezan a notar las fallas
y se empiezan a notar las faltas en nuestra vida si vivimos de esa manera. Pero Dios quiere que todo quede al descubierto. O sea, Dios quiere quitarte el velo. Dios quiere que te mires, que no brillas. Y tú dices, ah, caray, yo pensaba que Dios quería que yo brillara. Sí, pero no con tu propio brillo, sino con el brillo que produce Él. Y ahorita vamos a ver algo que me gustó mucho. Dice, porque aunque hacemos un esfuerzo humano, no lo vamos a lograr. Solo podemos lograrlo a través de Jesucristo en nuestras vidas. Dice 2 Corintios 3:18 de Nueva Versión Internacional. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria para la acción del Señor, que es el Espíritu. Dice, pero en el nuevo pacto, a cara descubierta, ya no hay velo. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en el nuevo pacto, ya no hay velo. ¿Sí? Ahora, al vernos en el espejo, ¿qué vemos en el espejo? ¿Sí? Porque en el antiguo pacto tú tenías un velo y tú te parabas en el espejo y no veías lo que estaba en el espejo. ¿Por qué? Porque había un velo en ti. Pero ahora en el nuevo pacto, que ya no tienes velo y a cara descubierta, ¿qué vemos? Dice, la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios en este caso? Es la palabra de Dios. Entonces, cuando tú vienes y ves el espejo es la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, cuando yo vengo a la palabra y veo la gloria de Dios y veo, ¿qué puedo ver en el espejo? Puedo ver la miseria de mi vida. Porque recuerda que el espejo no ves lo que tú quieres ver. El espejo ves lo que eres. O en el espejo yo veo lo que soy. ¿Sí? Dice Santiago, y tú dice Santiago 1:23 para apoyar lo que te estoy diciendo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en el espejo su rostro natural. ¿Sí? Pues imagínate, vamos a pensar. Te levantas y lo primero que haces, vas al baño y te miras en el espejo. Algunos nos podríamos asustar, ¿verdad? La primera impresión es de que, ay, ¿verdad? ¿Verdad? Pero realmente, ¿sí? El espejo solamente mostró tu condición. El espejo no, o sea, no es como el de la bruja que espejito, espejito, quién es la más bonita. No, en el espejo tú ves y ves tu condición humana. Yo no me puedo lavar en el espejo, ¿verdad que no me puedo lavar en el espejo? ¿Sí? Ya vi que estoy lagañoso, entonces vengo, me agacho, ¿sí? Tomo agua, acuérdate que Jesucristo es el agua viva, tomo el agua y a través del Espíritu vengo y me lavo, ¿sí? Y entonces me presento otra vez ante el espejo y yo ya miro, ¿sí? La transformación que hubo en mí, no lo que yo era antes cuando me levanté o cuando empecé mi día. Ya empiezo, o sea, ya cuando sales ya de el último vistazo que te ves al espejo y dices, ahí está, listo, al 100, ¿verdad? Pero acuérdate, lo importante, si me presento ante el espejo con una vida que nunca veré, ¿cómo sabré yo que necesito ser limpio? ¿Sí? Entonces, si yo me presento al espejo y yo el espejo siempre, en lugar del espejo pongo una foto, ¿sí? La mejor foto mía, ¿verdad? O la que tengo de perfil la pongo, pum. ¿Sí? ¿Qué voy a ver? Pues no sé, a lo mejor algún filtro, ¿verdad? O a lo mejor algo que me haga ver como yo quiero verme. Pero aquí Dios quiere venir y quiere quitarte todo, quiere desnudarte y quiere verte así, quiere que te veas así como estás. ¿Por qué? Porque es la única manera que tú puedes empezar a hacer correcciones en tu vida. Es la única manera que yo puedo hacer modificaciones en mi vida. Dice 2 Corintios 3:18, así todos, así nosotros que con el rostro descubierto reflejamos
como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Aquí yo quiero esta palabra que la tomes. Somos transformados. Y quiero recordarte, no una vez lo platicamos, el ejemplo de la oruga, ¿sí? La oruga empieza un proceso de metamorfosis, un proceso de transformación. No se disfraza en mariposa, ¿sí? La oruga no es un gusano disfrazado de mariposa. ¿Qué significa? El disfraz es algo externo, es algo que tú te pones, pero no es algo que surge de tu interior. Entonces tú tienes que entender que cuando nosotros venimos con cara descubierta delante de Dios, empieza a pasar un proceso de transformación. Y empieza a pasar lo que empieza a suceder de adentro hacia afuera, ¿sí? Y eso es cuando nosotros entendemos por qué nosotros somos portadores de ese nuevo pacto. Porque ese nuevo pacto, así ese nuevo pacto, ¿sí? Es el que nos hace esa transformación en nosotros. Y quiero solamente recordarles, Romanos 12, versículo 1, así hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay un nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. Pero empieza con una mala noticia, que tú y yo somos pecadores. Y como lo decía ahorita, no hay niveles de pecado. Todos los pecados requieren el mismo sacrificio, la misma acción, ¿sí? Para poder ser salvos. Y el Salvador y el único que puede hacer esto es el portador del nuevo pacto, que quien trajo un nuevo pacto a nuestra vida fue Jesucristo. Dice 1 Corintios 11, 23 al 26. Lo hemos escuchado en estos 2 años al menos 24 veces. O sea, ya casi no lo debemos de saber. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa que es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sí? Hacer esto todas las veces que las bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros somos portadores de ese nuevo pacto. No podemos estar promoviendo el pacto antiguo, ¿sí? Si yo vengo y promuevo todo lo que se hacía en el antiguo pacto, estoy dejando de promover, ¿sí?, el nuevo pacto, ¿sí? Entonces yo no puedo venir y estar celebrando cosas que fueron buenas para ellos, pero ya no son buenas para nosotros en este tiempo. Porque lo bueno para nosotros es entender que Jesucristo es el eje y el centro de nuestra vida y nosotros somos los portadores de su gracia y de su gloria a través del Espíritu que mora en nosotros. Dice, reconocemos que este nuevo pacto, ¿sí?, es para todos. Es para el judío, primeramente, y después para el griego, para el gentil, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a ser hijos de Dios, no llamados a ser judíos. ¿Sí? O sea, tú y yo no vamos a ser judíos, nosotros no fuimos llamados a ser judíos. Los judíos son ellos. Nosotros somos llamados a ser hijos de Dios. Dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En Gálatas 3:23 al 29 de la versión Palabra de Dios para Todos dice esto: antes de llegar a esta fe, la ley nos custodiaba como prisioneros. No tuvimos la libertad hasta que la fe fue revelada. Por eso la ley
era nuestro guardián hasta que llegó Cristo, ¿sí? O sea, la ley fue buena hasta que llegó Cristo. Ya cuando llegó Cristo, dice, el resultado que estábamos aprobados a través de la fe. Ahora que ha llegado la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestro guardián. 26. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque ustedes fueron bautizados en Cristo y ahora están revestidos de Él. Y todos son uno en Jesucristo. No importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres. Entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, también son descendencia de Abraham. Y si son descendencia de Abraham, también son herederos de la promesa que Dios hizo a él. Gálatas 3:14 nos dice esto, de la Reina Valera del 60. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham la alcanzasen los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Jesucristo es la promesa. Todo es a través de Jesucristo y Él es el centro de nuestra vida. Creo que fui muy claro y creo que fui muy extenso en el tema. Ya no podemos estar viviendo como antes se vivía. Ya no podemos tener un velo que nos impide ver lo que realmente somos. Porque cuando vemos lo que realmente somos, podemos identificar qué cosas nosotros tenemos que venir y traer delante de Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Transforma esto, cambia esto. ¿Por qué? Porque el velo ocultamos nuestras imperfecciones. Entonces, yo quiero invitarte a que te pongas de pie y quiero invitarte a que vayamos a una oración, ¿sí? Y que seas sincero, ¿verdad? Como dijo Pablo, a cara descubierta, ¿sí? Así. ¿Realmente estás dejando que el centro de tu vida sea Jesucristo? O a lo mejor tú dices, no, ni siquiera Jesucristo vive en mí. Bueno, el primer paso es permitir que Jesucristo venga y empiece a vivir en tu vida y empezar a permitirle que Él sea el centro de tu vida. Que todas tus decisiones sean a través del Espíritu y no a través, ¿sí?, de tus habilidades o buscando brillar con tu propia fuerza. Tenemos que brillar de nuestro interior hacia afuera. No podemos tener un brillo, o sea, que no puedes decir, es que yo vengo a la iglesia y yo me cargo y salgo con la presencia de Dios, pero ya como para el miércoles o para el jueves, ya no traigo nada, ¿sí? No puede ser así. O sea, tenemos que tener que cuando nosotros vivimos en el Espíritu, ¿sí?, eso nosotros lo portamos. Y cada vez que nosotros venimos, nos desbordamos dentro de su presencia y vemos cómo esa transformación. A mí me gusta esto porque es una transformación, ¿sí? El primer día que tú vas al gimnasio no ves resultados. A lo mucho andas adolorido, ¿sí? Pero pasan los meses y empiezas a ver, ¿sabes qué? Está viendo un resultado. ¿Por qué? Porque el resultado viene de adentro hacia afuera, ¿sí? Por eso es que nuestra vida tiene que ser un desfile triunfal. Dios nos va llevando de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. No importa que en el desfile te canses un rato, pero vas triunfante. Vas poniendo la mirada en Jesucristo. Entonces yo te invito a que hoy nosotros decidamos que Él sea el centro de nuestra vida. Que a cara descubierta podamos decir, ¿sabes qué, Dios? Reconozco que todavía estoy engañoso. Reconozco que necesito ajustar esta área de mi vida. Te la presento para que tú la ajustes. No la ajustes tú, porque si la ajustas tú, en 3 patadas se va a desajustar otra vez. Te lo digo por experiencia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos que tu presencia dentro de nosotros viene y hace un cambio en nuestras vidas. Y cada vez que nos presentamos delante de la palabra,
como dijo el apóstol Pablo, a cara descubierta, Padre, podemos ver el reflejo de una vida que te necesita. Señor, yo te digo hoy, yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Dios. Yo necesito que tú hagas esa transformación en mi vida. Yo necesito que me lleves de triunfo en triunfo. Porque yo no puedo hacerlo a través de mis fuerzas. Yo no puedo hacerlo a través de mis habilidades o mi conocimiento. Es más, no lo puedo hacer diciendo versículos. No puedo hacerlo sabiendo de memoria la palabra. La palabra tiene que estar dentro de mí. Tiene que ser viva dentro de mi interior. Y esa palabra viene y me confronta y me quita el velo y me muestra a Cristo. Y Cristo es el que hace la diferencia en nuestras vidas. Yo no sé qué tú tienes que ajustar en tu vida, pero sí sé que necesitas a Jesucristo. Sí sé que necesitas que Él cada día se convierta en el centro de tu vida, el centro de tu actuar, el centro de tu atención. Padre, te damos gracias, Señor, porque antes, Señor, la ley era muchos ritos gloriosos que impresionaban a cualquiera. Pero hoy en día tenemos el mejor sacrificio que hasta el día de hoy sigue siendo vigente. Y no es necesario un sacrificio más, no es necesario otro pacto, porque tú eres el nuevo pacto y tú eres nuevo siempre en nuestra vida. Padre, te pido que podamos ser portadores del nuevo pacto cada día, Señor, y que nosotros seamos esa fragancia, Señor, que se extiende en la atmósfera, donde nosotros transmitimos el conocimiento de tu palabra, donde nosotros transmitimos tu gloria a las personas que lo necesitan, Padre. Padre, te doy gracias, porque sé, Padre, sé, Señor, que tú puedes hacer la diferencia en mi vida. Y si sé que puedes hacer la diferencia en mi vida, sé que la vas a hacer en la vida de mi hermano. Porque dice que tú eres un Dios de misericordia y de consolación, Padre. Y eres un Dios que nos lleva en un desfile triunfal, Padre. Un desfile que lleva una gloria y una gloria mayor y otra gloria mayor. ¿Por qué? Porque somos portadores de tu presencia. Porque somos portadores del Espíritu de Dios en nosotros. Espíritu de Dios, ven e inunda nuestra vida. Transfórmanos, Padre. Cámbianos, Padre. Te doy gracias, Señor, porque sé, Señor, que a partir de hoy mi vida no es igual. A partir de hoy sé que la vida de mi hermano, Señor, será diferente. Sé que a través del conocimiento de tu palabra, Señor, habrá ajustes en nuestra vida, Señor. Y conforme caminamos, nos daremos cuenta, Señor, del resultado que tú estás haciendo en nosotros, a través del resultado del fruto del Espíritu en nosotros, Padre. Señor, habrá paz, habrá gozo, habrá amor, habrá benignidad, habrá paciencia, habrá dominio, habrá templanza. No habrá reacciones humanas, sino que todo será a través del Espíritu. Señor, queremos que tu Espíritu cada día ocupe más espacio en nuestra vida. Que tu Espíritu cada día tome más el control de nuestra vida. Tome más el control de nuestra voluntad, de nuestro gobierno, de nuestro carácter. Que cada día nosotros seamos más como tú y menos como nosotros, Padre. Te doy gracias, Señor, porque sé, Señor, que tú cumples lo que prometes, Padre. Y una promesa que hubo para Abraham, todavía la estamos recibiendo hoy como el regalo que tú nos has dado, que es Jesucristo a nuestra vida, Padre. Te damos gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Y reconocemos que tú eres el Dios y Él es el centro de nuestra existencia.
te damos gracias. Muchas gracias.